Bueno, en los bloques anteriores vimos un poquito por qué la toxicología es importante que tengamos alguna noción sobre este tema. También vimos un poco la historia, cómo llegamos en el tema de lo que tiene que ver con una corte de ley y el uso de la toxicología para dilucidar algún tipo de delito. Que en este bloque quiero resumir un poco, digamos, algún conocimiento básico de lo que significa un veneno, de lo que significa una sustancia química que haga un daño. Por tóxico podemos decir que es todo agente físico o químico que altere algún equilibrio bioquímico fundamental para la vida. O sea, cualquier efecto adverso que se produzca con una sustancia sobre el organismo, la vamos a llamar algún tipo de tóxico o veneno que va a hacer ese daño. Y la toxicología va a ser básicamente la ciencia que va a estudiar los venenos, va a estudiar su origen, sus propiedades, la actividad que va a producir en el individuo, la respuesta de los seres vivos, ya sea de animales o de humanos frente a la intoxicación, la sintomatología, a veces un síntoma. Es importante saber lo que produce para entender qué sustancia está produciendo ese daño, una convulsión, un adormecimiento, una situación, por ejemplo, de un paro respiratorio, o sea, nos va a decir qué tipo de sustancia. La distribución, cómo se distribuye por el organismo, así yo sé dónde buscarlo, lo busco en vísceras, lo busco en sangre, lo busco en orina. El metabolismo, cómo se elimina también, o sea, si va a eliminarse por respiración, se va a eliminar por vía pulmonar, se va a eliminar por vía renal. El estudio de los antídotos, porque más de una veces las personas no fallecen y están vivas y podemos todavía salvarlas y saber qué antídoto es el que produce la posibilidad de salvar a esa persona. Y a veces en algunos casos no hay antídoto porque no existe, pero sí hay tratamientos antibióticos o terapéutica antitóxica que permite que yo salve a ese individuo. Sobre todo en casos, por ejemplo, como ha pasado en fiestas electrónicas, en el cual una serie de personas fallecen por las drogas que han sido consumidas dentro de la fiesta electrónica, y muchos de esos chicos a veces pueden ser salvados sabiendo qué tipo de sustancia ingirieron y sabiendo qué tipo de órganos están afectados para ese tipo de sustancia. Entonces, todo esto es importante y toda la toxicología es la que nos va a dar estas respuestas y nos va a ir orientando para entender qué hacer y cómo manejarnos en cada situación. Cuando hablamos de toxicidad, decimos que la palabra toxicidad describe un grado en el cual una sustancia es venenosa o puede causar una lesión. O sea, la toxicidad depende de diferentes factores. Va a depender básicamente de la dosis. ¿Cuánta cantidad hemos ingerido? No es lo mismo una pastilla de éxtasis, por ejemplo, en un joven, que 2 o 3. O sea, por ahí con una sola sustancia, una sola, por ejemplo, dosis de sustancia, por ahí llega a una serie de situaciones, digamos, farmacológicas que conocemos. Por ahí alucina, por ahí transpira, por ahí tiene un golpe de temperatura, pero por ahí 2 pastillas de éxtasis lo lleven a un coma o a la muerte. Entonces, tal vez la dosis sea un tema importante para tener en cuenta. Pero también, como decíamos, la duración de la acción, cuánto dura esa acción. También de la ruta de exposición, cuánto me expongo a esa sustancia, o dónde me expongo. No es lo mismo estar en una situación, por ejemplo, volvemos a este tipo de droga, ¿no? Como el éxtasis, un anfetamínico, en el cual la temperatura sube muchísimo del individuo, lleva a temperaturas, digamos, a hipertermia muy elevada, y si está en un lugar abierto, en un campo de deporte abierto, en la fiesta electrónica, tal vez disipe el calor y sobreviva mucho más que en un lugar cerrado, donde hay por ahí 20.000 personas y realmente la situación es totalmente distinta y convulsiona rápidamente en vez de poder disipar la temperatura. O sea, fíjense qué importante es la dosis y dónde está la exposición de esa sustancia. Y también la forma de estructura y química. No es lo mismo el éxtasis que la Superman, o el delfín, o el Einstein. Son todas anfetamínicas y todas son derivados anfetamínicos que son parecidos desde el punto de vista molecular, pero evidentemente no producen todos los mismos receptores químicos en el cerebro que son asociados a esa sustancia y disparan por ahí un shock dopamínico, adrenalérgico, o sea, de adrenalina, o de noradrenalina, o de serotonina. Y entonces los órganos se ven afectados diferentes. No afecta el mismo el éxtasis que el Superman. Y unos por ahí son anfetamínicos y el chico le da lo mismo tomar uno que otro, pero no es lo mismo para el organismo, ni es lo mismo para lo que llamamos la toxicidad producida por esta sustancia. También es importante saber que la toxicología
cuando estudia estos tóxicos y estos venenos, tiene una serie de ramas de la ciencia que nos dan explicaciones. Por ejemplo, está la teología clínica, que es la que nos va a decir, bueno, qué pasa, cómo lo atiendo al individuo. La teología forense, que va a ser la que le responda a la justicia qué es lo que pasó, ese cómo, cuándo, dónde y quién, va a ser la que le responda a la corte de ley. Y está la toxicidad nutricional, que es la que me va a decir, bueno, qué daños le puede hacer desde el punto de vista nutricional, de algún alimento o alguna sustancia que tiene que ver con los temas, por ejemplo, nutricionales o eventualmente que tienen que ver con lo que llamamos delito contra la salud pública. O sea, qué daño me está haciendo desde el punto de vista de la salud. La toxicología industrial, en el caso de la parte laboral, la molecular, cuando hablamos de estas diferentes sustancias, cómo se comportan, que son parecidas, pero realmente molecularmente le dan una diferente sintomatología a la persona. La ambiental, cuando vemos la parte ecotoxicológica, y hay un montón de delitos ambientales que también se cometen y tenemos que investigarlo. La alimentaria, y así una serie de otras ramas que la toxicología tiene para ayudar a la justicia dependiendo de la pregunta que hagamos y de la situación que se presente. Y a través de la toxicología forense, todas estas ramas diferentes de la toxicología se expresan para esta respuesta que decíamos como auxiliar de la justicia. Cuando hablamos de dosis, y esto es importante tenerlo en cuenta, hay una cantidad de sustancias que no produce efecto alguno, pero hay una cantidad mayor que sí lo produce. Esto, recordemos lo que le decían las abuelas, ¿no? Es decir, poco veneno no te daña. Muy poquito de un veneno tal vez no sientas ningún efecto adverso, porque no llegó a todavía a hacerte el daño, ¿sí? La relación entre el tipo de respuesta y la dosis que se suministra se ha analizado a través de muchísimos años y fue Paracelso tal vez que hace 400 años, más de 400 años, habló entre lo que es el remedio y el veneno y la dosis correcta, lo que hace a veces a una acción farmacológica y me hace una situación que me cura de algo y cuando realmente una cantidad mayor me hace un daño. Y esto de poco veneno no mata, lo dijo este señor llamado Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Honingen. Vaya a saber el nombre que le puso tu papá a este muchacho para que los amigos le dijeran Felipe Paracelso, porque realmente decir su nombre era muy complicado. Pero sí tenemos que entender que este hombre fue el padre de la toxicología desde el punto de vista de la acción, desde el punto de vista de la dosis. Él enseñó su célebre frase que decía, todo es veneno, nada es sin veneno, solo la dosis hacia el veneno. Y por decir algo, un poco de agua por día es importante. 3 litros prácticamente es lo que me hidrata y me mantiene vivo a diario. Entre 2 y 3 litros de agua tengo que ingerirla, ya sea con bebida o a través de alimentos como una ensalada o carne o lo que yo coma va a tener, hacer una asimilación de agua. Pero 50 litros de agua en una sola ingesta, muero ahogado. O sea que el agua no es el veneno, es la dosis el veneno. Y así para cualquier otro ejemplo que tengamos en cuenta. Pero, siempre hay un pero. Y en el siglo XXI nos enteramos que cosas, esto que Paracelso dijo hace 400 años, y nos sirvió, porque su frase fue muy acertada, y le sirvió a los farmacéuticos, a los médicos, inclusive a las investigaciones forenses, nos sirvió para decir, mirá, esta cantidad de arsénico no lo mató otra cosa. O sea, yo encontré arsénico en el cuerpo de esta persona, me ha pasado en casos en el cual se ha hecho en vísceras y da cantidades pseudonormales de arsénico, porque uno está expuesto a veces a ciertos alimentos o aguas arsenicales que hay en nuestro país, y uno tiene una cantidad de arsénico en el organismo que ha ido acumulando a través de su vida. Pero por ahí me muero y cuando hago el arsénico digo, mira, tenía arsénico en el cuerpo, pero esa cantidad es la que me produjo la muerte. No. Entonces llamamos a la cantidad pseudonormal. Y eso es importante cuando hacemos la pregunta de decir, ¿y de qué se murió? Y bueno, se murió, vamos a investigar cuáles son las sustancias que realmente produjeron el daño. Pero el arsénico en este caso no fue, por ahí fue un pesticida, por ahí por otra cosa. Pero el arsénico no tenía, pero era una cantidad pseudonormal. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. La dosis hacia el veneno. Pero en el siglo XXI tenemos una nueva regla de toxicología forense. O sea, la regla de oro que fue la dosis es el veneno, y nos duró 400 años, tenemos que cambiarla ahora por la dosis llamada, la regla llamada actualizada, que si bien poco veneno no mata, siempre y cuando no sea carcinogénica la sustancia.
En el caso de sustancias carcinogénicas, o sea que producen una capacidad de hacer un daño diferente en el organismo, estas sustancias, a estas llamamos tolerancia cero. No queremos tener nada, a veces una sola molécula de estas sustancias carcinogénicas pueden hacer un daño. Sustancias como dioxinas u otras sustancias como la acrilamida son capaces de disparar un cáncer en el individuo. Y entonces de ellas no quiero tener nada. Y allí es donde viene toda la parte de investigaciones que hacemos con lo que llamamos ecotoxicología, con lo que hacemos en la parte de toxicología ambiental o toxicología que tiene que ver con una corte de ley, pero asociada a otro tipo de delitos, que son los delitos contra la salud pública. Y es importante tenerlo en cuenta. Así que bueno, yo creo que esto tenemos que entender un poquito que hay una parte de dosis para saber bien cómo pedir y qué leer en la pericia que estamos viendo. La dosis que alcanzó este individuo fue para causar la muerte, ¿es la que justifica el cómo, cuándo y dónde o realmente no es? La otra es, este señor que está fabricando algo y está haciendo un daño a la población porque está haciendo que las sustancias que están entregándola a través de un alimento, de un medicamento o a través del medio ambiente, está haciendo un veneno carcinogénico y yo no quiero tener nada de eso. ¿Por qué? Porque está haciendo un daño a la población a través de una sustancia que quiero tener tolerancia cero. Cuando hablamos de efecto tóxico, los efectos tóxicos yo digo que se pueden medir de diferentes maneras. Y va a ser el tema del próximo bloque. Pero básicamente quiero decirles, y para dejarlos en suspenso, que podemos clasificarlos en muy tóxicos, en cancerígenos, que ya habíamos hablado, mutagénicos, y vamos a ver qué significa eso, corrosivos, tóxicos para el desarrollo y llamados también ecotóxicos. O sea, como ustedes pueden ver, la clasificación también hace que me haga las preguntas y decir, bueno, ¿con qué me estoy enfrentando? ¿Con qué tipo de sustancia? Estamos, por ejemplo, ustedes habrán visto que hay juicios a veces muy importantes que se han llevado adelante a través de ecotoxicología, aquel que fumiga con un avión sobre un campo y cerca de una ciudad en la cual está llevando un herbicida o un pesticida determinado que hace un daño a la población. Entonces, ese tipo de cosas también hoy se ventilan en una corte de ley y es importante que la toxicología forense dé una respuesta, de una explicación de qué es este tipo de cosas. Y clasificar ese tóxico, que es un mutagénico, es un carcinogénico, es un efecto al desarrollo de los chicos que están viviendo en esa zona. O sea, fíjense qué importancia es si hacemos bien la pregunta y hacemos bien la investigación criminal al respecto.